el tema de agronitrogenados, el cual se ha vuelto sin duda un aspecto muy interesante con el viaje o la repatriación de Emilio Lozoya desde España hacia México. Y para hablar de este tema, me gustaría tocar una investigación que en su momento realizó Pilar Juárez de Milenio, quien ha hecho un recuento que me parece pertinente traer a la mesa. Agronitrogenados, como muchos de ustedes saben, es una planta originalmente de Altos Hornos de México, de AMSA, que está en Veracruz, misma que se determinó para compra por parte de Pemex durante la administración de Emilio Lozoya. En enero de 2019, la Auditoría Superior de la Federación señaló que la compra en particular había sido un equipo incompleto, en mal estado, imposible de utilizar, con demasiados años de antigüedad, años fuera de operación, y cuestiona todos los trabajos que se llevaron a cabo para la recuperación de la planta, de esta planta de agronitrogenados. Los costos terminaron inflándose enormemente, llegaron a pasar de 195 millones de dólares hasta 443, pero al mismo tiempo es pertinente resaltar que todo este proceso ya había sido cuestionado por la misma Auditoría Superior de la Federación, pero la anterior auditoría, es decir, este es un órgano que tiene una serie de facultades específicas dependiente del Congreso de la Unión, pero en particular desde 2017, la auditoría ya había emitido una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos realizara las investigaciones pertinentes. Y entonces debemos de ver a agronitrogenados desde un múltiple punto de vista, me parece. Primero, en sí el proyecto, y yo te quisiera preguntar, Eric, si nos pudieras contar un poco cuál es la percepción de verdadera hacia lo general de esta infraestructura. Y al mismo tiempo, después te voy a hacer una pregunta sobre si están en ese mismo orden de ideas otras dos plantas que frecuentemente se revuelven en la conversación cuando uno habla de agronitrogenados. Pero de entrada, y si me permites aventarte nuevamente el micrófono, amigo, quisiera preguntarte cuál es tu percepción desde el punto de vista general, técnico y financiero de agronitrogenados para justificar todo el efecto político que estamos viendo hoy en las noticias de manera cotidiana acerca de este proyecto. Bien, voy a tomar parte de la pregunta o parte de la respuesta porque para el resto quizás me gustaría jalar por ahí a mi colega, el doctor Paul, para este tema que mencionas al final, el tema político, que es algo que totalmente sale de mi conocimiento. Pero vamos a verlo desde el tema tanto técnico como financiero. ¿Cuál fue o qué es lo que pasó en agronitrogenados? A ver, agronitrogenados era el resultado de una iniciativa de Petróleos Mexicanos de tener una mayor producción de fertilizantes. Partamos de ahí. Como todo en la producción o en el sector industrial, hay por lo menos dos caminos. Construyes una planta, adquieres una, o el tercero, que es aquí donde juega esto, en la industria, en el argot, se le llama hacer un retrofit. Es decir, adquieres infraestructura existente que te sirve como base, te ahorras los temas de construcción, de terreno, de ingeniería, de muchísimas cosas, y a partir de esa infraestructura existente, haces cambios tanto mecánicos, vaya físicos y tecnológicos que te permitan ahorrar un poco y tener una planta, en este caso lo que hoy es agronitrogenados, una planta muy tecnológicamente avanzada y muy automatizada, ¿no? Entonces, un retrofit es un proceso bastante común en la industria. Eso fue lo que pasó ahí. Pero vamos a platicar a la gente qué es un retrofit, ¿no? Y hoy por la mañana, o durante el día, platicaba con otros colegas en la industria
y decíamos, a ver cómo hacer entender esto, ¿no? Y no solamente para quienes somos quizás amantes de los autos, pero se me ocurría una analogía bien interesante, ¿no? Porque es algo que es de dominio común. Casi todo mundo, si no vio la película 60 segundos, que ya tiene como unos 20 años que salió, o menos quizás, pero ya tiene un ratito, ubica por lo menos el Mustang Shelby Eleanor, ¿no? Es un Mustang que parte de un clásico, de un fastback 68-69, que se sigue vendiendo al día de hoy, ¿no? Es el auto por fuera es un clásico, pero por dentro tiene, bueno, incluso el motor es un motor de Mustang de fabricación actual, la transmisión es moderna, los interiores son modernos y funciona como un auto que puedes prender todos los días y no batallar como quien ha tenido la fortuna o desfortuna de tener un auto clásico. ¿Es muy caro? Sí, es muy caro, es un auto que se vende, pero cuesta $350,000, $400,000, ¿no? Definitivamente no es un auto para nosotros mortales. Entonces, partamos de que el Eleanor es un auto bien caro, ¿no? Pero volvíamos de un clásico. Entonces, para poder tener un Eleanor, ya sea tú o el fabricante, parte de un cascarón o de un auto, de un Mustang 68-69, que tiene tantos años como la suma les resulta, ¿no? Entonces, lo más probable, por los años que tiene este Mustang, de haber salido, es que no encuentres un auto en prístinas condiciones, sino que encuentres un cascarón, es decir, vaya, que encuentres un auto con la lámina oxidada, sin motor, sin llantas, que llegue en carretilla al taller de fabricación de estos Eleanors. Y también te va a salir muy caro, porque todo el mundo sabe que esos autos, una vez reacondicionados, son muy caros. Ponle, si no es un Eleanor, tendrás un auto clásico reacondicionado que por lo menos podrás obtener unos $60,000-$70,000 al día de hoy por él, que parte de un cascarón viejo y cayéndose. Entonces, si consideramos que vas a tener que pagar por lo menos unos $50,000 por el cascarón, tú dices, híjole, sale bien caro. Sí, pero una vez que tengas el Eleanor lo vas a vender en casi $400,000. Entonces, esa es la analogía a la que quería llegar. Porque lo que se ha buscado atacar desde el desconocimiento, desde fuera de la industria, es decir, el gobierno compró fierros viejos fierros viejos muy caros. Híjole, compraron fierros viejos, sí, pero construir una planta desde nuevo iba a ser 10 veces más caro y menos ineficiente, y lo ibas a obtener en el triple de tiempo. Entonces, como en el caso del Eleanor, valió la pena comprar tu cascarón, tus fierros viejos, pues definitivamente, porque era un camino más corto, menos costoso y más eficiente, ¿no? Exacto. Digamos, eso es lo que era la planta, y la foto anterior es lo que hoy tenemos, ¿no? Entonces, ¿es caro? Pues queda a criterio del resultado que tenemos hoy. ¿Fue el mejor camino que podías tomar? Si me lo preguntas desde el estricto punto de vista técnico y financiero, fue el mejor camino que se pudo tomar. Lo que sucedió alrededor, decía, definitivamente es algo político que quizás yo no sería el mejor para platicar, pero espero que esta analogía haya servido para explicarlo. Pues muchísimas gracias, Eric. Creo que agronitrogenados es un tema interesante, y voy a pasar con el doctor Paul Alejandro para que nos cuente un poco más sobre, bueno, ya se hizo este elemento, ya es una parte de nuestra voz común cuando estamos escuchando las noticias, pero ahora queremos saber un poco más sobre cuál va a ser entonces los siguientes pasos que se perfilan para el análisis de justificar probablemente un cambio de políticas públicas en este evento y en esta complejidad. Doctor Paul, ¿cuál es tu perspectiva acerca de este esquema y de los retos que va a plantear para nuestro sector energético? Y muchas gracias. Y fíjate, es una situación bien interesante, más allá de digamos, el análisis que nos esboza aquí Eric respecto a la posibilidad de hacer un negocio rentable en los fertilizantes.
Pues la lógica de fondo, y otra vez, es la pregunta del millón con Pemex en todo momento. ¿Es una empresa para generar valor o es una empresa para generar todo lo que el Estado quiere hacer? Entonces la pregunta del millón es ¿por qué una empresa estatal quiere meterse al tema de otra vez fertilizantes, y por qué todo esto que ha pasado tiene que ver con una posición que incluso los mismos consejeros profesionales y del Estado decían, pues no le vemos sentido, no le vemos retorno económico, los supuestos estaban mal desde el inicio, estaban planteando precios de gas que no se veían, incluso cambiaron bastante, o sea, y de fondo, ahora otra vez como la idea del Estado paternalista, ¿no? Incluso esta administración ha estado muy centrada siempre en la lógica que derivó, digamos, esta idea del Estado desarrollista y este concepto del desarrollo estabilizador de los 60, 70 en México, que fue pues la etapa dorada, ¿no? El surgimiento de la clase media, la idea esta que tenemos los mexicanos de que todos somos clase media y que eso es lo correcto, ¿no? Ser clase media es lo correcto, ser rico es malo y ser pobre no es bueno tampoco. Pero entonces en esta visión el Estado tenía que hacer todo y tenía que subsidiar todo, y déjame pegar esta idea con dos cosas. La razón del crecimiento también de la industria mexicana en aquellos años fue que todo estaba subsidiado a través de las empresas del Estado. El metal, el acero, los fertilizantes, ¿quién no recuerda Conasupo, los sistemas de precios de referencia, precios de garantía? Y no solo eso, les daban un montón de cosas a los agricultores hasta que llega un momento en que se agotan, no hay competitividad y terminamos pagando más por cosas que no tenemos. Entonces, en aquel tiempo, pues existía la lógica de que el Estado mexicano debería promover los fertilizantes, y volvió con esa fuerza, ¿no? Y otra vez la pregunta del millón, y es Pemex, ¿por qué tendría que hacer eso? Y insisto, no es poner en crítica ni poner en duda todo lo que nos dice Eric, creo que es un excelente negocio. Sin embargo, la pregunta otra vez es, ¿qué es lo que debe hacer Pemex y qué es lo que debería hacer? Y voy a extenderle una añadidura. CFE debería hacer lo que ellos quieran o lo que genera más rentabilidad y mejores condiciones para la nación. Por ejemplo, hablando del fideicomiso de CFE, ¿qué es lo mejor para CFE? Invertir donde tiene el monopolio natural, donde todo el mundo le va a pagar, donde no tiene competencia, o comprar plantas que podríamos estar cometiendo el mismo error, porque son plantas que a lo mejor ya están depreciadas, que ya no tienen, digamos, la rentabilidad, la operatividad, y de todas maneras comprarlas para hacer el retrofit pudiera generarles mayor pérdida que a lo mejor invertir en la expansión de las redes, que se supone que esa es la principal preocupación que tenían, digamos, que tenía esta administración. Entonces, pues nos enfrentamos a una lógica bastante compleja, bastante complicada, porque pues no sabemos qué queremos con nuestras empresas del Estado, ¿no? Entonces pareciera que en inicio es todo lo que se le ocurre al presidente, ni siquiera es una cuestión de paradigma social, ni siquiera es una cuestión de neoliberalismo y perseguir nada más utilidades, es pues lo que se le ocurre a la administración en turno, y eso por lo tanto genera que siempre haya un problema con esta idea de gobernanza. Lo hemos discutido con Ana Lilia en algún momento, que es desde que el presidente nombra al director general, nunca hay realmente una independencia de la empresa, y por lo tanto, al no haber una independencia de la empresa, pues la empresa se utiliza para fines políticos. En ese sentido, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver mucho de esto. Seguramente, si se fijan, los ataques no van ni siquiera a que si fueron rentables o no las inversiones, sino los ataques van contra la reforma energética, tan simple como eso. Es poner en duda la legitimidad de todo lo que se ha logrado, porque hubo, digamos, actos de corrupción, que muchos de estos ni siquiera vienen de la administración de donde se llevó la reforma energética, pero no me detengo en ello. Pero se le pone, digamos, el velo de la legitimidad de decir, entonces si se hizo con corrupción, todo está mal, echémosla para atrás, porque otra vez regresar a la supremacía y las viejas glorias de los 70s es la mejor idea que tenemos. El día de esta semana escribía particularmente que cuando veíamos al Coyote en los 40s, en los 50s, las caricaturas del Coyote, siempre compraba McCartney, y McCartney vendía todo, planchas, refrigeradores, dinamita, lo que se les ocurriera. Y era una analogía de las grandes empresas. GE en su momento, General Electric, era una empresa que vendía desde estufas hasta refrigeradores y hacía todo. Pero ese tipo de empresas se fueron, digamos, debilitando y perdiendo terreno contra grandes empresas que eran más, digamos, que producían
pequeños aspectos, ¿no? Muchos, no sé si alguno de ustedes conocerá el caso, por ejemplo, de cómo empezó Asus en Estados Unidos, la empresa de computadoras, le vendía todo híjole, se me olvidó, no sé si a IBM o a la otra, pero bueno, les debo creo que era Dell. Y entonces empezó vendiéndoles, dijo, bueno, ¿qué te parece si te vendo las motherboard? Y luego, ¿qué te parece si te vendo las memorias? Y luego, ¿qué te parece si te vendo el disco duro? ¿Qué te parece si te vendo todo? Y al final dijo Asus, ya no te necesito, ya tengo toda la computadora, ya la puedo armar yo solo, ya me conocen, ya me hice un nombre, bye. Y mucho de lo que le estaba pasando al gran monstruo que era CFE Pemex en su momento era eso, están perdiendo la lógica y la dinámica de lo que es una gran empresa vertical y horizontalmente integrada. Aquí Eric nos dice que Standard Oil Company, sin duda, estamos en la misma lógica. Entonces, las empresas ligeras, las empresas flexibles, principalmente en generación, en refinación, en incluso esto que siempre nos dice Eric, ¿no? Las petroquímicas, las plantas petroquímicas, los retrofits para almacenamiento, transporte, logística, ahí es donde está la parte estratégica, no tanto, perdón, desde mi punto de vista, no sé si en los fertilizantes, en la refinación o en la generación, por más que le pongan la palabra estratégica, no se vuelve estratégico. Entonces, nada más dejarles esa lógica de decir, estamos volviendo a la idea de que CFE y Pemex pueden hacer todo, y es parte de la piedra de tropiezo. Pemex y CFE dijeron hace 2 años, pueden hacer todo y lo van a lograr. Pasamos de una meta de refinación casi de 3,000 millones de barriles en México a pasar a decir, bueno, ya con lo que tenemos vamos a hacer ya no vamos a construir más. Con 2 bocas y las 6 recondicionamientos que hagamos en las que tenemos, listo. Y lo que estamos viendo con tantos accidentes ahorita es que también está en duda la operación. ¿Por qué? Porque la instrucción es no te pares. Y si la instrucción es no te pares, yo no quiero pensar en Laguna Verde qué puede pasar ahorita. ¿Por qué? Porque si es no te pares ni para darle mantenimiento al asunto, ya te estás pasando las mejores prácticas internacionales de las plantas nucleares, pues puede haber en algún momento un accidente, espero que no pase y que no pase a mayores en dado caso, pero lo que estamos viendo en las refinerías no es casualidad, y aquí Eric podrá seguramente darnos una mayor visión, son cuestiones que pasan y pasan por una razón, se les está dando a que corran sin mantenimiento, sin el mantenimiento preventivo que requieren, y para cuando llega el momento algo estalla y ya requieres un mantenimiento correctivo que te sale 2 o 3 veces más caro, pero la instrucción es no te pares aunque se hunda el pozo, Chanat, no te pares aunque ventee en la refinería, no te pares aunque tengas que quemar carbón, y esa es la lógica que creo que está siendo demasiado evidente en esta administración. Yo esperaría pues que vayamos viendo los límites del Estado en el sector energético, y eso no significa que el Estado deje de ser importante, sino que tome el rol que más le conviene a la nación para ser estratégico, y con ello, por ejemplo, se ponga a hacer líneas de transmisión, logística, almacenamiento, y le dé vaya seguimiento pues a los mercados que ya están abiertos y en competencia. Eso es lo que yo aportaría el día de hoy, David. Eric, muchas gracias. Desde el punto de vista de proceso y de la situación en general, agronitrogenados está causando toda esta serie de conflictos, pero les quiero preguntar de otros 2 proyectos que suenan mucho cuando se habla de proyectos de las administraciones anteriores. Les voy a preguntar de 3 proyectos, para que me digan si están en las mismas condiciones de complejidad que agronitrogenados. Fertinal, Etileno 21 y Gasoducto Los Ramones. Esas 3 cosas se oyen mucho y se les meten a la misma bolsa. ¿Te parece, Eric, que están en la misma bolsa? Después regreso contigo, Paul. Ya por acá va de nuevo. Diría, comenzaría primero tomando algo de lo que mencionaba Paul en su aporte. Que si yo consideraría que agronitrogenados en lo particular es un buen negocio, le daría un poquito la vuelta. Diría que el adquirir una planta o infraestructura existente para hacer retrofit en vez de construir una planta nueva, eso es buen negocio. No diría que agronitrogenados es buen negocio, aunque
de acuerdo a los costos, que en estricto sentido de mercado, quizás no son tan sobrecosto, a diferencia de lo que se ha dicho desde el ambiente no técnico, sino más el lado político que ya mencionaba Paul, no me pareciera que es el peor de los negocios, porque cuando tú vendes tu infraestructura vieja, llamémosle, porque sabes que alguien la va a tomar no para tirarla, sino para, como decíamos, un retrofit, es decir, hacer adecuaciones y obtener mayor producción, o en este caso, utilización industrial, tú en tu cálculo en la venta incluyes esa proyección, ¿no? Vaya, no lo vendes en lo que cuesta, lo vendes en lo que le puede llegar a él a resultar como negocio. Entonces, digamos, el acercamiento en lo particular podría no ser un mal negocio. El proceso que se eligió para construir una planta definitivamente no es mal negocio. Pero el tercer acercamiento sería si un estado, cualquiera que sea, no el mexicano, debería estar apostando en la producción de fertilizantes, acabaría por estar de acuerdo en Paul. Yo no veo por qué un estado, llámese Alemania, Suiza, Ginebra, el que ustedes quieran, debería estar invirtiendo en un negocio de fertilizantes. El margen es muy menor, la inversión, agronitrogenados lo demuestra, es altísima y no tiene ningún beneficio. Vaya, al Estado no le da ningún beneficio, ¿no? Y ahora sí, pasando al siguiente tema, con los otros proyectos que mencionas, tomaría uno de esos, porque es con el que al menos me siento más cómodo platicando, que es el de etileno, y después de nuevo regresaría con Paul para ver qué nos platica. El proyecto de etileno 21 hay que entender un poquito el contexto más bien en el que se da el contrato, el negocio y momento histórico sobre todo, para poder hacer una crítica hoy de qué está sucediendo con ese proyecto. No solamente cuando ese proyecto se da, esa planta es una de las plantas de etileno más tecnológicamente avanzada, si no es que la más tecnológicamente avanzada, vaya, la más moderna, por lo menos toda Latinoamérica. Cuando entró en operación era la más moderna de toda América y una de las pioneras en la tecnología que utiliza en el mundo. Entonces, definitivamente no estamos hablando de cualquier cosa. Pero cuando el contrato se da, Pemex tenía una producción excedente de gas que es utilizado como insumo en esa planta, lo cual, además, en el contexto, o paralelamente en el contexto de mercado, en ese momento tenía un valor alrededor de 15 veces el valor, de acuerdo al último cálculo que hice hace un rato, que tiene hoy el gas natural, ¿no? Entonces, lo que sucedía era que a Pemex le resultaba, vaya, cuando hablamos de quién es el gandalla, por decirlo de alguna manera, en este negocio, a Pemex le resultaba muy cómodo dar el gas natural a los precios que lo estaba dando, y además dárselo a etileno, porque tenía tanto en ese momento que incluso en una situación no vista en ninguna otra parte del mundo, lo utilizaba para mover gas o producción dentro de los gasoductos. Eso no existe, no hay parangón de eso en la industria, porque es desperdiciar un producto de alto valor, ¿no? Entonces firmó el contrato en esas condiciones, a largo plazo, como lo es en cualquier negocio de ese tamaño. Eso no es criticable. Tú firmas un contrato de ese tamaño de inversiones, haciendo tus proyecciones a 20 o hasta 50 años. El problema es que las condiciones de mercado cambiaron. Las condiciones de mercado y condiciones técnicas. Ahora, el mercado no da esos precios por el gas natural, y ahora Pemex no tiene esa producción de gas natural. Entonces, para ponerlo muy sencillo, otro colega lo platicaba igual en uno de los grupos donde por ahí tenemos la fortuna de convivir, David, y lo decía, imagínense, y es muy sencillo de entender el etileno 21 como negocio, o las condiciones que actualmente vemos como negocio. Imagínense que hoy yo firmo un contrato para obtener un auto a crédito, porque hoy gano X y puedo hacerlo, pero en 2 años ya no lo puedo pagar. El problema es de la agencia que me lo vendió,
de quien me extendió el crédito o mío porque no hice mis cálculos de la mejor manera. Eso es lo que está sucediendo. De acuerdo. Paul, antes de pasar contigo, permíteme pasarle la pregunta también a Andrés Rivero, que nos está acompañando. Ingeniero, tú eres un experto sobre el financiamiento de proyectos y llegaste a ver muy de cerca tanto el tema de etileno, particularmente del etanoducto, como el gasoducto de los Ramones en sus distintas etapas. Andrés, ¿qué nos podrías contar? ¿Tú meterías en el mismo tipo de complejidad y de responsabilidad del Estado que agronitrogenados a estos dos escenarios, los Ramones fase 2, si quieres, y etileno 21? Adelante, Andrés. Hola, gracias, David, gracias por la invitación y un gusto participar con ustedes. Desde mi punto de vista y tomando mucho lo que han mencionado Eric y Paul, creo que yo no lo metería en la misma canasta para empezar por el origen, ¿no? Como explicaba Eric, bueno, ni Ramones ni etileno 21 funcionaron como un retrofit, ¿no? Que son proyectos que de origen pues vienen conceptualizados como están, y eso los vuelven otro tipo de proyectos. Pero algo que se juzga mucho, que pasa mucho en la parte de este tipo de proyectos, sobre todo con Pemex, CFE, es que los juzgan de manera situacional, ¿no? Conforme ven la película hoy, creyeron que así se tomaron las decisiones, o hace 5 o 10 años, o que esa era la intención de un proyecto inicialmente. Y creo que se pierde la perspectiva, y aquí, bueno, tendemos a juzgar, te digo, de una manera situacional, en lugar de una perspectiva a mediano o largo plazo, como suele ser el sector energético, del cual en México, en su argot, pues no estamos acostumbrados. El plan de negocios de Pemex pues cambia cada sexenio y ese tipo de cosas. Entonces, pues castiga mucho, porque de un sexenio a otro la situación cambia drásticamente, ¿no? Ramones, que es donde yo más me he envuelto, ¿no? Coincido completamente con Eric en la explicación de etileno 21, un gran proyecto que en su momento traía muchas oportunidades, se vislumbraba de alguna manera. Hoy lo castigan mucho por la situación que se vive hoy, ¿no? Y que el problema es que la empresa hoy, Pemex, hablando de Pemex, no puede moverse o puede evolucionar para adaptarse a las nuevas condiciones de mercado. Y entonces eso es lo que nos ataca, ¿no? Sabemos que los contratos de Pemex son difíciles de negociar y eso lo castiga, lo encierra, lo encasilla. En cuanto a Ramones, yo lo veo una perspectiva al revés, ¿no? Porque Ramones, y aquí valdría la pena preguntarse Ramones y todos los gasoductos que se desarrollaron, que si estuvieran castigados hoy en día, o que si fue una mala inversión. La verdad es que se hizo una infraestructura pensando en el largo plazo, en que no nos volviera a pasar esas alertas, esa temporada de alertas críticas muy demandante, alrededor de los 2010, 2011, 2012, ¿no? Ahora había una infraestructura que tenía un pensamiento a largo plazo, que pensara en un desarrollo de infraestructura del sector eléctrico en materia de ciclo combinado y que le diera otra nivel de confianza al sector. Entonces, pues volvemos a lo mismo. Si tú juzgas hoy a los gasoductos cuando tienen 25, 50 años por dar, pues se me hace muy o sea, como que volvemos a lo mismo, es un plazo muy pequeño para una inversión que se recupere en un plazo tan grande. Ahora, yo también lo que decía Paul, ¿para qué quieres a las empresas nacionales? ¿No? O sea, para una inversión a largo plazo, para resolver temas puntuales. Si no hay una claridad en el esquema de negocio de estas empresas, pues difícilmente las vas a poder evaluar o comparar en cada uno, ¿no? Sobre todo si los criterios cambian cada 6 años. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante escucharte y te agradezco mucho. No te vayas. No te pierdas el resto de nuestro programa. Síguenos en @WeTweetEnergyMX para más información. También puedes escuchar este podcast en formato de audio en Spotify y Anchor. Links en la descripción. Si te perdiste el último de nuestros programas, dale click al video en pantalla. Gracias y hasta la próxima. WeTweetEnergyMX.